Tienes un negocio, un emprendimiento, incluso un empleo, el cual, por las circunstancias en las que vivimos, tienes que desarrollarlo desde tu casa. Si quieres saber cuáles son los elementos que tienes que considerar para no perder ni caer en el intento, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá es Domingo. Un placer que hayas querido saber cuáles son estos elementos para poder trabajar desde casa, poder generar ingresos desde tu propia casa, si es que fuera el caso, y no caer en el intento, o por lo menos no perder antes de tiempo. Algo importante, no voy a editar este video en relación a los ruidos que puedan presentarse o incluso a las interrupciones para que veas que trabajar desde casa pues puede ser no tan placentero como mucha gente puede pensar. No es que sea malo, no es que sea lo mejor, simplemente depende de cómo tú hagas las cosas. Puede ser que este video lo podamos hacer sin ningún tipo de interrupción, ya veremos a lo largo de cómo se desarrolla. Aquí lo importante es que entiendas algunos elementos cruciales si es que tú vas a trabajar desde casa debido a la situación actual, o bien tienes un emprendimiento, un negocio y quieres desarrollarlo también desde tu propia casa, quieres generar ingresos desde casa. Entonces te voy a dar algunas sugerencias. En caso que no me conozcas, soy Salvador Mingo y llevo ya algunos años trabajando en esta cuestión de emprendimiento, sobre todo desde casa. Es decir, si bien he hecho algunos emprendimientos también en lugares de oficina y demás de una forma regular, realmente la base, el sustento de los últimos años, estoy hablando ya quizá los últimos 4 o 5 años, ha sido todo desde casa. Entonces te voy a decir algunas sugerencias que por experiencia sé que te van a servir independientemente de cuál sea tu situación. Es decir, tienes un negocio funcionando y quieres desarrollarlo ahora desde casa, o bien tienes un emprendimiento y quieres hacerlo andar desde la comodidad de tu hogar, o bien quizá tienes un empleo y necesitas ahora generar, ser productivo desde casa por la situación en la cual estamos. Considera esos elementos, incorpóralos y sobre todo apaláncate de ello. El primero que yo te sugiero, independientemente de cuál sea tu caso, tienes que comenzar a replantear precisamente cuál es el valor que tú tienes. Es decir, hay dos tipos de esquemas. Está el trabajo operativo, es decir, cuando tú vas a una oficina, a una empresa, a una fábrica, está el trabajo de operación, que puede incluir incluso el trabajo administrativo, es decir, todo lo que involucra los procesos de la empresa. Quizá cuando son trabajos operativos necesitas estar presente, ¿cierto? Un trabajo operativo requiere de tu presencia normalmente. Es el tipo de trabajo que es más difícil que lo puedas generar si no estás presente. Por eso muchas veces, independientemente de cuál sea tu caso, te invito a que empieces a replantear esta situación en términos de habilidades. ¿A qué voy? Si bien el trabajo operativo es necesario, físicamente estar en la compañía, en la empresa, en el negocio, las habilidades en sí mismas no. Es decir, una habilidad puede ser un conocimiento que tú lo único que necesites sea a lo mejor una computadora y una conexión a internet para poder realizarlo. Habilidades como ventas, habilidades como la programación, habilidades bajo aspectos, los cuales puede ser diseño gráfico, habilidades que requieren más bien de tu conocimiento, cierta técnica, pero que las puedas desarrollar en cualquier lugar. Me doy a entender. Si nosotros empezamos a cambiar el enfoque de operación hacia habilidades, va a ser más sencillo que te puedas desempeñar de una forma eficiente desde tu casa. Y si estás en un empleo y tu trabajo es operativo, te vas a dar cuenta que si estás en tu casa tienes que generar un trabajo de habilidad. De otra manera va a ser muy difícil que te manden a casa, si es que ese fuera el caso. Y si tienes un negocio, un emprendimiento, pues tienes que saber que la cantidad mayor de actividad que vas a realizar tiene que ir ligada hacia una cuestión de habilidades. Te invito a que profundices más sobre qué habilidades tienes, sobre cuáles son estos conocimientos que tú tienes, que puedes de alguna manera generarlos en cualquier espacio y cualquier lugar. Número 1. Número 2. Cuando la gente trabaja desde casa, tienes que quitarte
digámoslo así, ¿no? El esquema mental o la limitante mental de la ubicación. Normalmente cuando alguien está trabajando desde casa, pero apenas va empezando, piensa mucho en términos locales, es decir, en su ciudad, en su cuadra, en su barrio, como lo quieras llamar, en su zona, y piensa que iba a desarrollar el negocio. Y la verdad es que tenemos que pensar en términos globales. Estamos interconectados ahora. Tenemos internet, así que no importa si tú estás en México, en España, en la India, Estados Unidos, Argentina. Las habilidades, como dije en el punto número 1, se necesitan en cualquier lugar. Entonces, si vas a trabajar desde casa, empieza a pensar en términos de global, ¿sí? En términos del mundo. No te limites a una pequeña zona porque las habilidades que tú tienes pueden ser necesarias en cualquier parte del mundo. Y cuando eso lo entiendes, entonces empiezas a tener esta libertad de espacio, tiempo, movimiento, ¿sí? Es importante que lo vayas comprendiendo. Y no me refiero cuando hablamos de un negocio global, es decir, que pienses en términos de globalidad, que tienes que tener un equipo de cientos de personas distribuidas en todo el mundo. Me refiero a que tienes que comenzar a pensar que puedes tener clientes no nada más en tu zona, sino en otras partes. Tus servicios, tus habilidades, reitero, tienen que ser demandadas independientemente de la zona donde te encuentres. Por eso mucha gente puede trabajar bien como un freelance. Es decir, tiene servicios los cuales pues, la gente los necesita y resultan ser más económicos que si tú los buscas de manera local. ¿Ok? Después, una vez que tú comprendes estos dos aspectos, cuando estás trabajando desde casa, hay un tercero que es muy importante. Y este tercero es que desarrolles, va muy ligado al punto de las habilidades, pero trata de enfocarte en habilidades que realmente la gente valore más. Es decir, actualmente en Internet y sobre todo en los tiempos donde nos encontramos, se dispara mucho, ¿no? Toda la cuestión de los ingresos desde casa. Entonces, ingresos desde casa o generación de ingresos involucra ventas, pero ventas por Internet, marketing digital, el hecho de poder ventas por teléfono, por WhatsApp, el hecho de poder prospectar clientes, el hecho de la programación para poder generar a lo mejor diversos embudos que te puedan funcionar para poder de alguna forma generar esta base de prospectos y posteriormente que se conviertan en clientes, etcétera. Me refiero a que sean habilidades de alto valor. Están los cerradores también, ¿no? La gente que sabe vender muy bien y sabe llevar una conversación para poder cerrar de manera eficiente. Entonces, son habilidades que las puedes desempeñar en cualquier lugar, en cualquier área, no simplemente con que tengas tu computadora y con que tengas también, pues, el acceso a Internet para poder generar estos productos, bueno, he hecho estos servicios, ¿no? Es importante que lo vayas comprendiendo porque las habilidades de alto costo, ¿sí? O las habilidades de alto valor, más propiamente dicho, pues son aquellas que son más escasas, es decir, menos gente sabe desarrollarlas y por ende no caes en océanos rojos. Puedo destacar algunas de ellas, ¿no? Lo primero, me viene a la mente, toda la cuestión de marketing digital es muy importante, branding personal, posicionamiento, redes sociales, de qué manera destacarte del resto. Influencer marketing viene siendo otro aspecto también muy relevante. Ventas siempre va a ser importante. Cierre de ventas también es muy importante. Generación de prospectos es crítico. En fin, ¿no? El diseño gráfico, sitios web, programación web, analítica de datos, etcétera. Son este tipo de habilidades que están en boga hoy en día y sobre todo, pues cada vez tienen mayor demanda. Y va a haber una mayor demanda todavía porque la gente va a empezar a trabajar más desde sus hogares. Inteligencia artificial, por ejemplo, va a ser crítico y más que nada por las condiciones como nos encontramos ahora. Después, tenemos otro elemento importante que vale la pena comprender. No hay que olvidar que lo crítico son los resultados. Entonces, muchas veces ya en este mundo digital, en este mundo competitivo, global, las credenciales, es decir, tus diplomas, tus certificaciones, tu educación muchas veces
pues pasa a un segundo o tercer término. ¿Por qué? Porque lo que se busca son resultados. Y entonces, lo que implica ser competitivo en un mundo global es que seas bueno, es que realmente seas alguien que pueda destacar. Y esto nada más se consigue con resultados. Si tú tienes resultados, pues generar un portafolio. Si generas un portafolio, entonces la gente puede evaluar aquello que tú puedes proveer. Y es mucho más fácil entonces poder cerrar convenios sobre los servicios que tú puedes dar porque ya tienes algo que avala eso. En las empresas regularmente, o sea, todavía esta transición no se da mucho. Se enfocan demasiado en la cuestión de las credenciales, pero cada vez más, sobre todo en este mundo del emprendimiento digital, te das cuenta que las credenciales quedan de lado y lo que sirve más son los resultados. ¿Qué mejor que credenciales sobre resultados, ¿no? Gente que es exitosa en empresas, gente que factura decentemente, gente que prospecta muy bien, gente que hace cierre de ventas, gente que genera ingresos, gente que de alguna manera impacta, gente que tiene cuentas en redes sociales sumamente altas. Esos son resultados. Esas son cosas que nos van a ayudar a nosotros a poder distinguirnos del resto. Y tenemos que validarlo también. Y quise dejar para el final esta cuestión porque habrá quien me pregunte, bueno, muy bien, todo eso está perfecto, pero yo soy un empleado, a mí no me interesa nada de eso. Yo quiero seguir haciendo mi trabajo de oficina, pero ahora en casa, ¿no? Puede pasar. Y lo que te voy a decir al final, pues viene siendo algo que aplica tanto si eres un emprendedor, si eres un empresario, si eres un empleado y demás, al momento de que trabajes desde casa. Hay que entender algo. Trabajar desde casa no son vacaciones, ¿sí? A veces uno se imagina que, o recuerda, ¿no? Cuando estabas en la escuela y tenías que hacer un trabajo en equipo y te ibas a casa de algún amigo o en tu propia casa y se juntaban para trabajar, ¿cierto? Era divertido, era algo que pues la gente ahí echaba la plática, hacían mil cosas, ¿no? Echaba la plática, digo, entre comillas, pero se divertían. Y a lo mejor si hacían el trabajo, pues ya era otra cosa, ¿no? Eso en la escuela, pues puede aplicar, pero en la vida real, es decir, cuando ya depende de ti la generación de ingresos y sobre todo tu productividad está comprometida, tienes que cambiar esa forma de ver las cosas. Trabajar desde casa es lo mismo o debería ser igual que si trabajaras en una oficina que no fuera tuya. Es decir, no te relajes demasiado. Tienes primero que delimitar un área de trabajo exclusivo. No se vale decir voy a trabajar desde casa y me voy a la sala o me voy al comedor. Tienes que estar en un área libre de interrupciones. Y libre de interrupciones me refiero a realmente generar reglas. La gente a veces piensa si tú vives con tus padres o con tu esposo, tu esposa, tus hijos. Piensa que el hecho de que estés en casa, pues como cuando estás en casa, el ambiente relajado, pues el hecho de que trabajes desde casa piensan que va a ser igual. Y la realidad es que no. Trabajar desde casa implica seriedad si no quieres ver comprometida tu productividad. Entonces, primero restringe un área de trabajo exclusiva para trabajar. Valga la redundancia, ¿no? Pero tiene que ser exclusiva. ¿Qué voy? Una recámara, la cual nadie puede entrar cuando tú estés ahí. Y habla con tu familia, hazlo de una manera consistente, hazlo de una manera enfática, que tienen que respetar esa área. Si tú estás ahí, pon un letrero, lo que tú quieras, pero nadie se atreva a entrar ahí. Número 1, salvo que sea algo crítico, ¿no? Número 2, tienes que comenzar a limitar los distractores. Si bien tú puedes estar en tu oficina, en tu área, en tu recámara, hay aspectos que no vas a poder controlar, ¿sí? Hay aspectos del entorno, va a haber ruido, va a haber quizá animales ladrando, perros ladrando, más propiamente dicho. Puede haber, no sé, gente que esté gritando en la calle, gente que el camión de la basura que pasa y hace ruido, etcétera. Es decir, hay cosas que no vas a poder controlar y tienes que saber que eso va a pasar al momento que estás trabajando. Puede ser que no sea muy grave para ti, pero si eres un generador de contenidos, por ejemplo, y estás trabajando en tu casa y de repente están interrumpiendo constantemente por cosas que el entorno te está dando, te puede frustrar demasiado y tienes que saber que son cosas que van a pasar. Y algo también muy importante es, para no ver comprometida tu productividad, simplemente no caigas en el error de tener demasiados distractores dentro de tu zona de trabajo.
Hay veces que a la gente toma la zona de trabajo, donde está quizá la televisión, donde están las consolas, donde está el área donde se divierten. Entonces es muy sencillo, por eso a la gente no le gusta y las empresas pues saben muy bien que la productividad merma porque hay demasiados distractores en casa. Distractores placenteros me refiero. Es muy fácil hacer pausas, irte a la cocina, comer algo, relajarte un rato, prender la televisión, nadie te dice nada, entonces resulta demasiado sencillo el hecho de caer en ese tipo de trampas. Tienes que empezar a respetarte, sobre todo tu trabajo. Bueno, tienes que empezar a respetar tu trabajo, propiamente dicho, porque es la manera en la que te hace respetar a ti. Y eso va a mitigar los riesgos de tu productividad. Al final, la productividad personal que tú tengas va a depender plenamente de ti. Y si eres un emprendedor, un empresario o alguien que además de que tiene que ser productivo, tiene que delimitar qué actividades tiene que hacer, porque en el caso de un empleado a lo mejor él sabe qué tareas hay que hacer porque su jefe le dice, o bien sabe qué se espera de ellos, pero en el caso de un emprendedor, tú eres quien delimita las actividades. Entonces, con mayor severidad tienes que ser restrictivo en relación a tu trabajo. Entonces ahí las tienes, son estas recomendaciones, voy a tratar de repetirlas, espero que no se me pase ninguna. Número 1, tienes que empezar a comprender la diferencia entre trabajo operativo y trabajo por habilidad. Número 2, piensa en global y no en local. Número 3, enfócate en habilidades de alto valor. ¿Sí? O más bien actividades que poca gente pueda desarrollar, pero que sean valoradas por el mercado. Después, no se te olvide la cuestión de credenciales sobre resultados, es decir, en este caso, pues lo que importa son los resultados. Enfócate en generar resultados. Antes de querer ganar dinero, antes de querer, porque es algo que sucede comúnmente, ¿no? La gente quiere vender y quiere hacer muchas cosas, pero antes de todo, tienes que generar resultados para tener un portafolio el cual puedas ofrecer, porque va a haber mucha gente que no te va a conocer y vas a competir contra otros que van a tener ese portafolio. Más vale que lo vayas haciendo desde el principio. Y por último, la cuestión de ser estricto en relación a tu área de trabajo. Habla con tu familia, establece las reglas y asegúrate que tu área de trabajo no tenga distractores que te estén desenfocando constantemente. Hazme saber qué opinas. Por favor, comenta debajo si esto es de valor para ti. Comenta si lo vas a aplicar o no. Comenta también cuál es la situación que tú tienes y cómo esto puede ayudarte y si esto lo consideras de valor y crees que otras personas se pueden beneficiar. Entonces, no se te olvide también evaluarlo, compartirlo, y como dije antes, comentar para que la comunidad se pueda beneficiar también de lo que tú puedes ofrecer. Sin más por mi parte me despido, te recuerdo mi nombre, soy Salvador Domingo y yo te espero en un siguiente contenido. Chao. Es muy importante que no se te olvide descargar la guía estratégica gratuita para dominar Instagram 2020, disponible hoy para ti. Si tú quieres aumentar tu percepción, si tú quieres apalancarte de las redes sociales y sobre todo de una red social que viene con todo en el 2020, si tú quieres tener mejores contactos, si tú quieres establecer mejores negocios, tienes que aumentar tu percepción. Y la guía secreta, estratégica de Instagram, o más bien para dominar Instagram 2020, te va a ayudar en ese objetivo. Presta la atención, es gratuita, está disponible ahora para ti y sobre todo implementa este conocimiento.